Bienvenidos a Clásicos Inmortales. Hoy hablamos de cine de terror, concretamente de la película La Noche de los Muertos Vivientes de George Andrew Romero. Y también hablaremos del género de terror y de zombies, ¿no? Porque este hombre, pues al final hizo un subgénero que es el cine de zombies. Paso a saludar a mis compañeros. Hola, Rafael, desde Ceuta. Buenas tardes, Buenas, Sergio, Marcos, ¿qué tal? con algún problema técnico, pero hoy en día no hay problema. Enseguida Aquí estamos. estamos con los problemas técnicos. Y desde Oviedo, Sergio González Cachón. Hola, Sergio. Rafa, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, Buenas aquí ya tardes. preparados para hablar de cine de terror, de zombies, listas que tiene preparadas Rafa por ahí y muchas cosas más. Voy a dar una serie de datos de la película, así rapidito, y empezamos con las introducciones. Es una película de 1968, dirigida por George Andrew Romero, con guión de John Russo y el propio Romero. La música es de Scott Vladimir Licina, que, por cierto, muy buena. Por eso normalmente solo cito la música cuando es buena, no cito al autor. Eh, y nada, bueno, los actores un poco que mencionar porque no eran ni profesionales, se empezaron a conocer después. Bueno, esta es la primera de la película, la primera película de la saga de los muertos, ¿no? Del propio Romero, bueno, que hizo bastantes películas de este tipo y alguna otra que también citará Rafa, que es el especialista. Empezamos con las introducciones. Rafa, ¿quieres empezar tú? Bueno, vamos con la introducción. Pues aquí estamos ante una de las películas clásicas del cine de terror y quizás sea la obra maestra de Romero en ese subgénero, como tú has comentado antes, del género de zombies, ¿no? Mm. Al ser una película de terror, pues estamos ante un género cinematográfico muy popular, sobre todo entre la gente joven, ¿no? Que tiene muchos partidarios. Y aquí lo interesante de la película es que en 1968, bueno, hasta ese momento, no se había realizado nada parecido en el mundo del cine. Eso de realizar una película en la que haya unas personas que anden de esa manera tan peculiar y que encima maten a otros y se alimenten de ellos, eso supuso un bombazo, fue algo totalmente distinto hasta lo visto. No fue realmente que Romero tuvo la intuición, ¿no?, de mezclar el terror clásico con este género que a partir de ahí pues ya creó una fama que ya iremos comentando a lo largo del programa. Aquí estamos ante un grupo de personas muy típicos del género de terror, encerrados, asediados en un espacio cerrado, en este caso en una vivienda, en una casa de campo, y que están asediados por una amenaza exterior. Una amenaza exterior que vemos que son los zombies del pueblo, que ya comentaremos luego el por qué pasan este tipo de cosas. La película tiene también una fuerte carga de crítica social metafórica, tanto con lo que nos cuenta detrás de las imágenes y también directamente verbalizada a través de una serie de imágenes y de secuencias que vemos a lo largo de la película, a través de la televisión, que son, ya comentaremos luego, que son de los planos mejores de la película, en plan documental, que te va dando, digamos, noticias al ciudadano de lo que está ocurriendo en el exterior, y a través de una radio que suena también de fondo durante la película que te va explicando. Y luego comentar simplemente la magnífica fotografía que tiene, lo bien montada que están, sobre todo bien planificada y montada las escenas de dentro de la casa, y lo que tú decías, una banda sonora bastante punzante que se te mete en la cabeza como la película, y luego ya iremos a lo largo del programa comentando esa crítica social que ya va desde la crítica social hacia la Guerra Fría, que en ese momento estaba en boga, porque hablamos de 1968, hacia el tema de la amenaza nuclear que también se veía, el tema del racismo, el clasismo que se ve en esa comunidad, ¿no?, en ese pueblo de la América profunda, como se va viendo. Ya comentaremos luego la escena final de la película, que es muy, muy sugerente en este aspecto, y poco más. Es decir, que el amigo George Romero creó un subgénero dentro del cine de terror, que hoy en día sigue siendo muy popular y siguen saliendo películas de terror del género de zombies, vamos, continuamente todos los años. Y simplemente invitar a los espectadores y a los oyentes que no hayan visto la película, pues que la vean, y si no la han visto, pues que si la han visto, que vuelvan a disfrutar de ella, porque merece la pena, a pesar de algunas escenas que chirrian un poquito en cuanto que ya no dan tanto pavor, pero que realmente están muy bien montados y están muy bien rodados. Que disfruten de la película
Y nada, y animamos a eso, a que indaguen en este tipo de cine de terror que lo único que trata es de provocar en el espectador pues, desazón, inquietud, repugnancia incluso, ¿no? Y ese pavor, ¿no? Tan característico del género. Muy bien, pues Sergio, te toca. A ver, yo tengo que reconocer que no soy muy fan del cine de terror y sin embargo esta película desde que la vi me fascinó. Corre al año 68 y a mí me gusta mucho el cine de serie B y yo creo que esta película nació como una serie B total. De hecho, 10 amigos que desembarcaron en hacer una película y prácticamente lo hacían todo. Eran los actores, contrataban amateurs, ellos hacían el propio maquillaje y creo que tiene muchísimo talento la película porque con muy poco presupuesto, porque ya digo que pusieron $600 cada uno, una película de muy bajo presupuesto consiguieron ser una película hoy en día de culto. Y no solo eso, creo que convirtieron a la serie B en un arte, ¿no? Es una virtud que tiene esta película. Creo que George Romero es como bien dice Rafa, es el padre del género zombie o del subgénero dentro del cine de terror, el cine zombie. Y el mérito que tiene incluso como curiosidad, no se menciona la palabra zombie en ningún momento en la película, al ser la primera. Y creó las reglas del género. Cosas, Creó, creó, decían. sí, eso es. Y creó las reglas del género, ¿no? Hombres que vuelven a la vida, que comen carne humana, que se mueven lento, eh, pero sobre todo creó las reglas del género en cine blanco y negro, ese ambiente claustrofóbico, ese blanco y negro maravilloso, esas escenas de tensión, porque yo creo que más que el terror a veces es la sugerencia, ¿no? Y aquí este miedo a lo desconocido, porque ahora ya todo el mundo conoce lo que es un zombie, pero en el año 68, cuando se creó esta película, nadie creía nadie sabía lo que era un zombie, nadie sabía cómo se les podía matar, nadie sabía nada sobre el género y creo que es un poco el mérito a ese miedo a lo desconocido, a lo que no conocemos, y es lo que lo hace tan especial. Y sobre todo quien lo vio en el año 68, quien pudo ver esta película en el estreno, pues se sorprendería que ahora ya no sorprende tanto porque ya no lo hemos visto todo sobre el género. Y decía Rafa que esconde mucha crítica. Yo, sin embargo, no lo veo tanto así. Es verdad que habla de temas de racismo, de la guerra nuclear, incluso de la guerra del Vietnam, pero yo sí creo que algo nos dice esta película, incluso sus posteriores secuelas, es que no hay nada que en estos ambientes, que incluso creo que se ha repetido un poco ahora, porque esto de la virtud de este Romero es que se adelantó a su tiempo, se ha repetido ahora con la pandemia actual. Es un poco el personaje este malo que se encuentra en la película, que va todo en contra, que mira para sí mismo, que no ayuda a los demás. Y yo creo que en la pandemia lo hemos visto políticos que han aprovechado los muertos para hacer campaña, hemos visto políticos que se han vacunado, los vacunajetas, hemos visto gente que ha sacado dinero con la desgracia humana, con la muerte. Y yo creo que aquí hay un personaje que es súper odioso, que cierra la puerta cuando marcha el protagonista, que está luchando por él y él se aprovecha. Y yo creo que es un poco la parte un poco la crítica que se adelantó un poco a su tiempo George Romero. Y, y sobre todo creo que es importante comentar también ese comienzo arrollador, ¿no? Porque ese primer zombie que hemos visto, que está ahí en la imagen que tiene Marcos detrás, una historia, es una escena de las míticas de la historia del cine de terror, porque no conocíamos que era un zombie y aquí nos lo enseñaron. Y sobre todo, lo que me gusta de esta película, más que el miedo que da, es la tensión que genera, porque te llegas a involucrar con los personajes y sientes como emoción, ¿no? Que casi dolor de barriga, ¿no? Cuando van a atacarlo, uy, que le va a morder, uy, ese, uy. Y por eso es una cosa especial, incluso, como bien dice Rafa, al final, que es muy mítico y que merece también un comentario aparte. Y ese van a por ti, Bárbara, que me encanta del principio, ese tema de persecución primera, pues es un poco. Y nada, ya comentaremos, pero es una película que me gusta mucho y es la serie B que tantas alegrías me ha dado en la historia del cine y que tanto me gusta.
Bueno, yo estoy también un poco de acuerdo con todos vosotros, con vosotros dos y demás, ¿no? Es evidente que hay un antes y un después con La Noche de los Muertos Vivientes. Es una película de serie B por el escaso presupuesto que tiene, creo que lo ha comentado Sergio, pero el guión está a la altura de las grandes películas y yo creo que es lo que la diferencia de una serie B normal y corriente, ¿no? Fuera de las fricadas que puedan tener las películas de serie B. Eh, yo la serie B también la vislumbro un poco en los actores nobles, ¿no? Se nota que los actores pues, no tienen esa, no voy a decir profesionalidad, ¿no? Pero no ese cuajo, ¿no? De los buenos actores, digamos, de Hollywood o actores incluso europeos que se ponían delante de la pantalla y eran y eran y son muy buenos, ¿no? Por lo demás, yo diría que no es una película de serie B, porque tiene una buena fotografía, tiene una buena música introducida en los momentos claves, e incluso cuando no se habla, la película pues se acerca a este soñado cine mudo que nos gusta tanto, ¿no? Yo creo que tiene influencias también del cine mudo. Sobre el género de terror, comentar que es, digamos, la más innovadora, ¿no? Hasta ese momento, evidentemente, influyente, ¿no? Como habéis comentado, del cine que vino después. Yo creo que eh, se ha copiado mucho, ¿no? Desde el vídeo de Michael Jackson, que también hizo el vídeo de zombies, ¿no? Hasta, bueno, un montón de películas y hasta en tiempos actuales la serie Walking Dead, ¿no? Que ahora parece que se ha inventado el cine de zombies con las series, ¿no? Y no es así, ¿no? Lo hizo este hombre. Eh, con este guión hace un homenaje a varias cosas. Para mí el más importante es el de la Universal Horror, ¿no? Que es tan importante digamos, en el cine de terror. Y también el homenaje que hace, digamos, bueno, más que homenaje es la influencia que tiene del cine de Hitchcock, ¿no? Con la música y también yo creo que más acercándose a los pájaros, ¿no? Y también Repulsión de Polanski. Yo creo que tiene bastante de estas dos películas. Y también de otra película de Stanley Kramer, ¿no? On the Beach. Creo que de todo esto Romero hace un conglomerado, digamos, de influencias y llega a hacer esta película que es innovadora con su parte de zombies. El argumento es muy poderoso porque si lees entre líneas, evidentemente deja un mensaje político y social que hemos comentado. Sergio no lo ve tan profundo. Yo es que creo que no quiso hacerlo tan profundo en esta película, ¿no? Yo creo que lo cortó un poco, ¿no? Lo dejó así un poco, mm, hizo la sugerencia, ¿no? Eh, y por lo demás, pues lo dicho, es una obra fundacional de la historia del cine a través de monstruos, con un mensaje político y social, bueno, que también se inspiró en la tensión racial y política atravesada Estados Unidos en aquella época. Poco más que añadir, si queréis abrimos ya debate y vamos comentando cosas. Así que, si queréis, empezamos por la primera escena. Para mí la primera escena, desde que empieza el coche hasta que llega a esto que dice Sergio, ¿no? Es buenísima, ¿eh? No sé cómo lo veis. ¿Cómo lo ves, Rafa? Rafa, La escena, ¿qué, qué escena me has comentado? la Es primera, que la se ha primera. cortado un La poquito por aquí. primera, que empieza con la musiquita, el No, coche, hombre, llega al la cementerio. primera, claro, esos dos hermanos que llegan al cementerio para visitar la tumba de un ser querido y se encuentran con ese señor ahí en medio. Y a partir de ahí, claro, la secuencia va avanzando y hasta que llegan a la casa y se encierran allí. Ya claro, este señor, no sabemos, luego más adelante, incluso en una versión que se hizo, un montaje del director, de estos que se hacen más adelante del estreno de la película, 30 años después, 1998, sabemos que este señor pues fue, digamos que era un delincuente que estaba en ese pueblo, que había cometido una serie de crímenes hacia las chavalas, hacia las mujeres del pueblo y que lo condenan a muerte y lo matan lo ajustician en la silla eléctrica y justo cuando lo van a enterrar, después de ajusticiarlo, pues cuando lo van a llevar al cementerio, pues sale del féretro y ya empiezan, claro, empiezan a asustarse los enterradores y sale él ya ahí andando como los zombies, ¿no? Y No, ya es no, cuando ya... Dime, sí. no, que Sí. comentaba que
¿Tú crees que eso era necesario ponerlo? Yo creo que ese es el deje que tiene el cine actual que no tiene el cine antiguo. Esa explicación. Hombre, si quieres, claro, es que no es necesario, pero si tú quieres saber quién era este señor, pues te lo han explicado, pero vamos, yo creo que no es necesario, evidentemente. Yo creo Tal y que ni como se queda bien. estrenó la película en su día, era lo suyo. Yo Claro. creo que la historia da para lo que habíamos comentado fuera de antena, ¿no? Que en un momento dado puedan hablar de las vidas de los zombies, daría para otra película, ¿no? Aunque sea inventado en el momento, ¿no? Sin lo que había pensado Romero. Bueno, de Pero hecho da luego lo para otra. alargó. De hecho luego lo alargó con Zombie y con el Día de los Muertos. Sí, sí, Alargó la sí, sí. historia, ya fue con... Claro. Yo lo que referente a esto de que comentabas tú, Rafa, de esta escena añadida 20 años después por aniversario, leí yo que una de las características que tiene esta película es que no tiene copyright. Se olvidaron ponerle el copyright a la película y perdieron los derechos de autor. Ellos la pudieron proyectar en el cine, pero todo el dinero recaudación era para el cine, para los actores y los creadores prácticamente no hubo dinero y es por eso, porque se les olvidó poner el copyright. Y no solo hicieron esta versión, hicieron una coloreada que es horrible, porque le pierde la gracia. Hicieron una en 3 Totalmente. dimensiones también, y hicieron una de dibujos animados, y todas con el mismo. Eso con la- tendrá que ver con que esté en YouTube la película gratis, ¿no? En Sí, YouTube está correcto. Sí, entera. sí, está en YouTube, ¿no? O Sí, sea, sí, En YouTube está está entera. completa y es gratuita. Sí, 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 gratuita. sí, sí. No, y no solo eso, sino que esas versiones que añadieron después, que a lo mejor los hicieron, no sé si lo hicieron con permiso de Romero o no, de los creadores, esas versiones que hicieron en 3D o coloreada o tal, porque yo creo que la coloreada sí que es absurda, y en YouTube también la he visto. Yo creo que es porque perdieron los derechos de autor de tal y pudieron un poco hacer lo que les dio la gana con la película, estropearla, volver a hacerla, cambiarla, añadirle ¿Y, escenas. y creéis que es adrede Seguramente. eso? ¿Creéis que es adrede esto del que hay? Bueno, a mí por lo menos me lo pareció, la verdad es que no lo he leído en ninguna parte, pero me pareció que había, o sea, ratos de cine mudo, ¿no? O es que no se dobló bien, o no sé, No, 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 porque no, no. Hombre, la secuencia en la que salen los zombies del exterior de la casa, que van caminando hacia la casa, tan inquietante, incluso en una de las escenas se ve cómo asaltan un coche y empiezan a devorar a un cadáver que había allí. Eso parece cine mudo. sí, sí. Porque incluso no se oye nada más que el andar de ellos en la oscuridad de la noche, ni se oye música ni nada. Puede ser que tuviera bastante influencia el cine mudo. No, lo mismo no lo hizo con ese propósito, es decir, voy a hacer un homenaje al cine mudo, pero es una película que no se habla mucho, ¿eh? No, 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 los diálogos no son. no, no. Precisamente los diálogos más importantes vienen desde lo que ven los protagonistas de dentro de la casa a través de la televisión y lo que oyen a través de la radio, que van viendo, les van contando desde fuera lo que está ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que no haya tanto diálogo da más inquietud a la película. Esos zombies No, que se van correcto. acercando en la No, oscuridad. no me parece malo, ¿eh? No me parece malo. ¿Eh? Que no lo expliquen, ese miedo a lo desconocido es lo que la hace especial, ¿no? Y sobre todo Exacto. cuando la vieron en el año 68, que no conocían. De hecho, la palabra zombie no se dice en ningún momento en ningún momento de la película, eso vino después. Por eso Bueno, le hay llamaban una cosas. película, hay una película de Jack Turner, del maestro Jack Turner, que se llama Yo anduve con un zombie, pero que Mm. no tiene nada que ver con los zombies. ¿Es Aquello era más anterior? bien del tema del vudú, era del vudú y cosas de estas, no tenía nada que ver con Y no, estos tipos de era, zombies. era una selva, ¿no? Y era una. Exacto. Pues esa película es una obra maestra también del género, está considerada como una obra maestra del género. Yo no la he visto, no sé. Pero Yo bueno, tampoco. ¿Pero es anterior a esta? sí, es el año 40 Sí, y pico. Es de Jacques Tourneur. Es de Jacques Tourneur, el director de La Mujer Pantera, incluso del Temible Burlón y este tipo de películas. Retorno al pasado, una película suya también de Jacques Sí, Tourneur. pero ha pasado en una, pues, digamos, su obra maestra, ¿no? Lo que pasa es que esta ya Turné no tiene nada que ver con esta, ¿eh? Porque yo creo entender que era de una selva No, 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 por amazónica, eso te decía. Por un eso te ritual digo, espera. para devolver a los Sí, hombres sí. a la vida, soy una cosa así. Claro, la película se llamaba Yo anduve con un zombie, pero no tiene nada que ver con este zombie que creó este señor. Al que, por cierto, que hablaba antes Marcos de The Walking Dead, Robert Kirkman, el creador de la serie, contactó con él
para que rodara el último episodio de la serie, pero entre que él ha fallecido y que la serie sigue estirando el filón, que yo no entiendo por qué, porque la serie ya... Yo, por ejemplo, que he sido un seguidor de las 5 primeras temporadas, a partir de la sexta, final de la sexta, lo dejé. Porque ya Porque se da estaba dinero. enredando demasiado. Porque da dinero, claro. ¿Eh? Porque da dinero. Claro, el dinero que da. Claro. No, es lo que yo comentaba con Sergio, Exacto. que también la serie está, así dando una pincelada, no nos vamos a poner aquí a hablar de la serie. La serie esta, digamos que ha sido, digamos, pues a partir de este tipo de series, no sé, el rollo fanático por las series que hay ahora, ¿no? Yo creo que fue, pues gracias a este tipo de series, ¿no? The Walking Dead fue una de las primeras que empezó, digamos, esta nueva ola de series, ¿no? Esta nueva ola, porque series se han hecho... Luego hubo una británica que se llama, es miniserie, se llama Dead Set, Muerte en Directo, que está muy bien porque está actualizada a los tiempos y es en un Gran Hermano en Londres, en medio de un Gran Hermano estalla la pandemia y se quedan encerrados en la casa y fuera de la casa están los zombies pues alrededor, asediando y atacando aquello y destruyendo Londres, ¿no? Y de esa serie está muy bien, son 5 episodios, está muy bien. Y además son los zombies estos que corren tanto, que tanto gustan también hoy en día al espectador, que son rabiosos, ¿no? Que es de los que ya hablaremos luego. Lo que pasa Bueno, que... y esto... Sí, Sergio. No, lo que quería decir, que diciendo, ahora que dijiste tú eso, que eran más rápidos, el propio Romero evolucionó el zombie, ¿no? Porque hizo 6 películas de zombies, que yo me las he visto todas, y ya los zombies eran muy distintos el de la segunda que el de la tercera que el de la cuarta, los fue evolucionando. De hecho, en la quinta me parece que hay un líder que ya piensa y ya organiza la resistencia y ya se revela. Sí, Ya sí, sí. El y ya zombie evoluciona. evoluciona. Bueno, ¿y qué pensáis también de la parte esta carnívora del zombie, ¿no? Lo muestra muy bien Romero, ¿no? En la primera escena esa, bueno, la primera escena que sale, digamos, la cara ahí toda desfigurada, ¿no? Y la pone ahí, ¡pum!, ¿no? Es impactante, ¿no? Cuando entran en la casa y la ven, ¿no? Ya se dan cuenta que estos zombies devoraban, ¿no? Porque El a mí ser me parece muy humano, impactante cómo lo muestra. esa es parte de la crítica de la película, ¿no? El ser humano devorando al propio ser humano. Sí, sí, correcto. Es Que en como que esa época... nos vamos a matar unos a otros, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Hay Ya una estábamos con parte, la... no, decía que había una parte que añadió al cine de terror de gore, ¿no? Y yo creo que hasta Sí. ahora no se había visto ese toque. De hecho, la escena también muy dramática cuando esos zombies se comen carne humana y destrozan el cadáver para comerse los restos de... Es espeluznante. Dura. Fíjate que yo creo que aparte del presupuesto que tenía, como ha comentado Sergio en su introducción, que tenía muy poco presupuesto, yo creo que la idea de rodar en blanco y negro era porque si eso en esa época se rueda en color, ver esas vísceras y esa sangre así, pues imaginar la que hubiera liado los espectadores, los cines y demás. Igual la película la hubieran bueno, no sé, clasificado, no sé, de forma que no se pudiera poner en los cines. Porque en esa época, y además, una cultura, una sociedad como la americana, tan conservadora en esa época, romper esquemas así, pues imaginaros, ¿no? Yo lo que leí que en el año 68, cuando se estrenó, que muchos cines avisaban con un letrero de que las escenas eran muy fuertes y con cuidado, que cuidado con los marcapasos y que cuidado que no se responsabilizaban de que las escenas eran subiditas de... Ya Sí, ves, sí. ese año fue el estreno, el mismo año, el estreno de la obra maestra de Polanski, la de La Semilla del Diablo, que ya hablaremos luego de ella. Pues esas dos películas, como tuvieron que romper en esa sociedad tan conservadora, ¿no? De lo que trata esta película, de lo que trata la otra. Es que, claro, los años 60 es cuando en Estados Unidos es cuando se empiezan a romper todos los códigos morales, ¿no? De alguna forma. Y claro, ya estábamos en el 68, tío, en el año del amor, ¿no? Digamos, pues Sí, ya sí, estaban sí. ahí rompiéndolo todo, ¿eh? O sea, Estados Unidos ahí iba muy avanzado, ¿eh? Con respecto a otros, pero ellos ya estaban en debates morales que nosotros ni por asomo, claro, aquí estábamos en dictadura. Nosotros en plena dictadura. Yo creo que la película ni se estrenaría en España aquí con la dictadura. No sé en qué año Seguro. se estrenaría. Y Ya, bueno, ¿no? ¿y la música qué? Hostia, la música buenísima, macho, ¿eh? Música buenísima, se te mete en la cabeza punzante, ¿verdad?
No, Y además pero lo bien que está elegida en los momentos en los que lo pone, momentos clave de la película. la música Además, está muy bien hecha, no, sí, sí, además me sí. parece que en el cine de terror moderno copiaron una cosa que a mí que no me parece que haya en el cine antiguo, que es que la música en el cine moderno, cuando va a meter tensión, Sí, 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 buscan el golpe. En el cine moderno buscan el golpe de efecto para que el espectador con la música se lleve el sobresalto. Y aquí no. bueno, aquí mete algún sustito también, ¿eh? Cuando mete los perros esos disecados, tío, ahí también en la casa, Ostras, los primeros compases dices, hostia, tú, ¿qué pasa aquí? Sí, 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 pues, sí, claro, sí. y lo mete bien, ¿no? yo no obstante, aparte de que creo que es por el presupuesto, que rodar en blanco y negro era más barato que rodar en color, creo que está hecho un poco adrede, ¿no? Porque la atmósfera entre la música, la atmósfera, la granja, el color, todo es como muy claustrofóbico, todo es como más terrorífico, es un color terrorífico, porque el color que tiene esta película, que es maravilloso, es terrorífico. Y es en blanco y negro, pero creo que está hecho un poco adrede, ¿no? En color creo que no sería tan... Sí, no, 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 el blanco y negro es así como un blanco y negro difuminado, ¿no? Sí, 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 Pero vamos, la fotografía es muy buena. La sí, sí, fotografía no es nada de serie B, ¿eh? sí, No, sí, no, no, no. nada, nada. Y lo bien que están planificadas las escenas dentro de la casa. Están Mm, magníficas. Ya comentaremos luego la de la niña con el padre y la madre. Eso es tremendo. ostras. La escena, No, no, no. la escena El matrimonio con la hija da mucha miga, ¿eh? bonita. Dentro de casa, no, ¿eh? el matrimonio es parte de la producción de la película. Eran los 6 amigos, los 10 amigos que intervinieron en el rodaje. Uno de los guionistas era el matrimonio, que eran parte fundamental, que por eso ni eran ni actores ni nada, que realmente eran como los 10 amigos que se embarcaron en hacer la película. Pues el matrimonio, los dos. De hecho, el marido, el personaje más antipático de toda la película, era uno de los creadores de esta película. Porque al final hicieron todos ellos, ¿eh? El maquillaje, la cámara, el Todo, todo, guionista, todo, la producción, el montaje. todo, todo, todo. La verdad que el personaje de ese tipo, ese personaje calvo, era bastante odioso. Sí. Y además A ver, que, y además que ahí también está el tirito machista, porque la película también tiene el tío, ¿no? Como trataba a la mujer. Trataba a la Sí. mujer, quizás también el tema racial con la persona, hostia, El con hombre, el tema racial de la xenofobia al final, ese pobre negro, el protagonista de la película, que al Sí, final sale, lo ve y coge el tío como lo dispara y lo mata, ¿no? así Cuando lo la. ve que tenía, cuando lo ve que tenía el rifle empuñado, el zombie no iba a coger el rifle. Nada, No, por ser negro lo matan, ¿no? Lo linchan pero y lo matan. se yo recrea en las imágenes, hasta que termina, Pero yo Ostras, lo que quería decir que en mi primera introducción, que creo que yo Romero no buscaba mucho ese matiz porque de hecho en el guión salía que era un personaje, pero no especificaba que fuera negro o blanco. Entonces no tenía por qué ser ese matiz al final que le dio el público. Que yo no creo que será tan así, porque él escogió al actor negro porque de los que tenían en el set era el que tenía más estudios de actor. O sea, que era el que era más actor de todos los que salía en la Entonces, película. se nota que es mejor que ningún otro, sí. Se sí, nota. Claro, no, todo, pero no todo. creo que fuera porque era el blanco o el negro o que a Romero eso le daba igual. Y yo creo que era una crítica un poco, no tanto al racismo, sino como era un poco al ser humano, a la violencia, al uso. Yo creo, porque no me parece a mí que él utilizase, Sí, yo eso porque la... también lo pensé, ¿no? Que fuese un poco la violencia de que cuando ya matamos a cualquiera, ¿no? En una situación Exacto. como esta, ¿no? También puede ser, ¿eh? De Sí, hecho, sí, bueno, lo que os comentaba fuera de antena, lo del el propio remake que hizo Salvini, que era uno de los maquilladores de las películas de Romero y era muy amigo de Romero, que Romero también firmó el guión, el personaje de negro muere de manera distinta, pero sí que hace esa crítica a la violencia con ese grupo, un grupo de soldados que llega allí y se pone a matar a diestro y siniestro a todo el que aparecía por allí. Y hay un matiz distinto en el final que también me gusta, pero no va por el tema del racismo, va por el uso de la violencia, que al final un poco este es un poco distinto, ¿no? Es como que al final no solo es la horda zombie, sino que el ser humano se va a matar. sí.
Sí, no, y el Hombre, punto de los americanos, ¿no? Que enseguida ya, vale, cogemos claro, las claro. armas, ya hacemos la cuadrilla aquí y ale. Aquí el linchamiento no viene por manos del ejército, pero bien que viene por manos de la Guardia Nacional y el sheriff y coger las Claro. armas y venga para adelante. De Sí, sí. hecho, si os cuento, si queréis, el matiz distinto que dio Joe Romero en el propio remake, es que la chica, el negro se convierte en zombie porque muere en el ataque a la casa y, y el superviviente es la Bárbara y el odioso personaje El, del marido de el- las... el marido de Sí, la otra señora, y lo que hace la chica es matar al... es matar a al negro. este... Sí, no, al negro no, el negro se había convertido en zombie, lo mata la Guardia Civil porque era un zombie, pero al que matan, que no se había convertido en zombie, que era el personaje odioso, pero como por culpa de él habían muerto los demás, el que lo mata es ella. Y la Guardia Civil queda diciendo, muy bien, pues estará bien matado. Que no Y le luego daba el también, toque. también comentaba yo que el tema de la crítica social viene por el hecho de que ya en esa época se hablaba, porque todo lo que se ve el contagio de cómo la gente se transforma en zombie en la película viene por un escape de nuclear que hay a través de algo, de alguna empresa o algo que suelta algo. Ya por ahí vienen los tiritos a la guerra nuclear, al tema Sí, de que cuidadito con el tema del con la armamento radiación. nuclear, que con la radiación, que esto puede provocar que el ser humano se destruya a sí mismo, que a lo largo del tiempo, en el resto de películas de zombies, se ha ido uniendo el tema de los virus, que ahora está muy de moda, como decía Sergio en la introducción, con el tema del COVID, ¿no? Sí. Todas las películas que comentaremos luego, desde las películas de Danny Boyle hasta las últimas de la Guerra Mundial Z, todas estas Yo, películas vienen por un virus que escapa, ¿no? yo vuelta a ver, creo que sí que está esa explicación y creo que iban por ahí los tiros, pero no lo veo tan importante en la película porque se transformen en zombies. Yo creo que es un poco, es lo de menos, ¿no? Él creó un género cinematográfico que Es era verdad, ¿eh? el género de los zombies, pero por qué se transformaran en zombies es un poco la excusa, ¿no? O bueno, sí, puede ser esa explicación o darle otra. De hecho, casi ni se la da, porque de hecho no llegan a explicar por qué. Bueno, sí, ¿No? En las bueno, televisiones. dice que es por la radiación, ¿no? De Sí, alguna en forma. las televisiones y en la radio lo Sí. comentan durante la A película. a mí me Son muy parece buenas. una buena explicación, ¿no? Decir, bueno, pues hay un motivo, ¿no? De por qué ha pasado esto ahora mismo, ¿no? Y la da brevemente, con dos noticiarios. Claro. Sí, lo que él quiere contar, lo que él quiere, que el mayor lobo del ser humano es el propio ser humano. Es que nos estamos destruyendo unos a otros y él ya desde esa época pues ya veía que, Por vamos, lo que está de actualidad esta película. Claro. De yo hecho, no sé si veníamos, la crisis de los misiles de Cuba, no sé si en 1968 fue anterior o posterior, no lo recuerdo, pero que vamos, que es que ahí tiene tiros de este tipo, de cómo el armamento, la crisis armamentística mundial entre la URSS y Estados Unidos, con todo el tema de la radiación, que podía llegar a aniquilar a la humanidad, y él lo cuenta de esa manera, ¿no? Inventa unos zombies, unos personajes que devoran al ser humano, pero para que veáis que cualquier desastre de esto puede acabar con la especie. no, y no solo eso, yo creo que es ese miedo a lo desconocido, ¿no? A lo que no conoces. De hecho, Claro. fijaos en el año 68 el susto que daría la niña cuando se convierte en zombie, porque ahora ya cuando ves la película parece mentira que no supieran que esa niña ya se iba a transformar Claro. en un zombie, pero cuando la vieron, joder, tuvo que ser una impresión aquella niña que mata a la madre y va por todos, es que es espeluznante la imagen de la niña matando, pero ahora ves una película zombies y ya dices, esa niña está contagiada y se va a convertir en un zombie y se los va a matar a todos, pero en el año 68, que nadie sabía cómo era un zombie, ni qué le había pasado a la niña, ni nada, tuvo que ser una impresión todo ¿No? eso. ¿No? Eso tuvo que ser muy impactante, imagínate. Con respecto a la radiación, claro, es que la radiación, claro, tiene base científica eso de que despierte, digamos, a los muertos, porque, por ejemplo, en 2001, siempre que se acaba el monolito daba radiación y había vida. Si empiezas aquí a pensar, la radiación puede crear, ¿no?
ese monolito que pusieron ahí, esa inteligencia extraterrestre para ver si había vida en la Tierra, ¿no? Sí, exacto. Pues es lo mismo, ¿no? Tiene miga también lo que hizo Romero, ¿no? Lo de la radiación tiene su doble, ¿no? Y despierta a los muertos. Uf, uf. Yo Es creo más que va, profundo de lo que parece. sí, igual sí, pero yo creo que va más por el miedo a lo desconocido, al miedo a lo que no conoces, a la sorpresa que genera el espectador, que tu muerto con tus seres queridos se levantaran y te atacaran, pues es terrible, ¿no? O sea, es que el concepto zombie en sí mismo es espeluznante y bueno. Espeluznante, espeluznante. Bueno, pasamos a comentar escenas, va, que se nos va a ir el tiempo. Rafa tiene que leer sus listas. Y así escenas así por encima que queramos comentar alguna y luego ya diremos la que nos gusta a cada uno. Bueno, habíamos hablado de la bueno, de la madre y la hija, ¿no? Cuando están ahí ya en el sótano, ¿no? Y se despierta se despierta la hija y vamos, eso es cine de terror puro y duro. Puro y duro. ¿Eh? Y no te lo Que la- Potencia. Y la primera escena cuando la chica esta sale despavorida, cuando la ataca el zombie al hermano y a ella allí en el cementerio y va hacia la casa. con el coche. Cuando llega allí, todos esos claroscuros, esos tipos, vamos, cine de terror 100%, hasta que aparece el negro y se cree ya que el negro es el susto que le da. Y cómo van moviéndose por la casa a ver si encuentran a alguien, ¿no? Algún superviviente o hay algo por ahí que les pueda ayudar. Esa parte de la película al principio es muy interesante. Toda esa parte es muy interesante. Hasta que luego ya ven que se van acercando los zombies, empieza el asedio. Toda Creo que esa parte está muy bien. además dice esa frase famosa que es forma icónica del cine de terror, ese, vienen a por ti, Bárbara. Sí, Y sí, cómo Una lo dice. partida bárbara. ¿no? Y Y por las cierto, imágenes luego, de todos los zombies andando, eso ha sido ya mítico. Es decir, vuelvo al vídeo de Michael Jackson, desde el vídeo de Michael Jackson, no, pero que es mítico eso de todos los zombies juntos, esos planos, incluso había algún plano cenital, todo eso está muy bien hecho, ¿eh? sí, Oye, no, muy lo que bien. le comentaba a Marcos fuera de escena, ¿no te parece, Rafa, que, estos hombres que mueren en la casa podían haberse salvado con un poco más ser un poco más listos? Porque, jolín, mira que los zombies se mueven lento en esta película, hubieses corrido un poquito y, no sé, bueno, es que parece Hombre, que cerrarse en un sitio cerrado, que encima tiene un mogollón de ventanas, que es fácil de entrar, jolín, a campo abierto hubiese sido más fácil escapar. No sé, hombre, bueno, visto así. Hombre, en el momento que salen de la casa y cogen la furgoneta, la llevan allá al surtidor de gasolina y aquello empieza a Ahí arder, montan un buen lío, tienen que ¿eh? volver corriendo, claro, ya están rodeados y demás, ¿no? Pues no Eh, lo sé, claro, es que claro, tú dices, los zombies pequeños, pero es que también el terror paraliza, ¿eh? El miedo paraliza y al ver a una persona así que se te acerca, pues tú al menos reaccionas y te quedas un poco, porque no, de es el hecho el miedo, hermano, es el miedo. el propio hermano de Bárbara la trinca luego y es la que se lo lleva, la que la coge y se la lleva para fuera de la casa, el propio hermano, que está viendo la película y está diciendo, bueno, y el hermano aparece convertido en zombie y es la que la coge y se la lleva para que la devoren, ¿no? el personaje de Bárbara para mí está desaprovechado un poco. Sí, cierto. Llega un Y momento que la tienen sentada ahí en un sillón y ya está, ¿no? no Pero, sale sí, pero cuando sale lo hace muy bien, ¿eh? Sí, no, no, no. Quizás sea la actriz que mejor gesticula, ¿no? De toda la película, bajo mi punto de vista, ¿no? Cuando empieza ya a mover la cabeza y estar un poco histriónica, ¿no? De la situación, ¿no? De terror y de miedo. No, Aparte aparte que que la viste con la gabardina y tal, ¿no? pues yo Romero debió ver algo, porque en el remake que os comentaba antes, el personaje de Bárbara es muy distinto, es la luchadora, es la que no quiere morir, es la que organiza resistencia, es la que se salva, y el personaje queda un poco más diluido, el personaje del negro, y el personaje de Bárbara es muchísimo más un tipo comandante Ridley en la nave Nostradamus de Alien, pues es un poco así, es De muy alguien, distinto ¿no? el personaje. Pero hablas del remake, ¿no? Sí, sí, Hablas del de remake. remake. El personaje de Bárbara es muy, muy distinto. De hecho, es la que sobrevive al ataque zombie. Que otra cosa, ¿Y qué otra más? cosa, que me gustaría resaltar es que
Aquí George Romero inventó el no happy end, ¿eh? Porque todas las películas americanas siempre se acababan salvando, siempre era el final feliz, todos. Y aquí no, aquí nos deja con un final helador que te deja con la... Como debe de ser, como debe de ser. Sí, como debe ser, como debe ser. Estilo, como decías tú, como tú decías antes, Marco, estilo Los pájaros, ¿no? Ese Sí, final sí. también que te deja frío. Yo nada más verla dije, ostras, esto se parece mucho a Los pájaros, macho. O sea, el tema de la música, una rubia que siempre ponía Hitchcock, ¿no? Bien El vestida, además. Y el asedio en la casa, al final, el asedio final en la casa. Sí, me pareció mucho de Los pájaros, sí. Y de Repulsión también, de Polanski, que también hacía este tipo de cine. ¿De qué año es Sí, Los sí, pájaros? Cul-de-sac, Pájaros ahora no recuerdo qué año es. No sé qué 50 y año es. algo. Pues eso entonces, a ver. Sí, Los Creo que es pájaros. 50 y algo. O sea, pero es anterior, ¿no? Bastante anterior. Los pájaros es del 63. 63. Sí, Bueno, del no está 5 63. añitos. 5 Sí. añitos. A ver, tiene cosas, no, evidentemente no es la Sí, misma sí. película, ni mucho menos. Simplemente tiene por No, los detalles. La música para mí, yo cuando oí la música como la metía, dije, ostras, esto se parece mucho a Los pájaros en ese sentido, ¿no? En el suspense ahí de miedo y cómo está metida la música. Y además hay un aspecto que tiene esta película que me gusta del cine de terror, que normalmente no te implicas con los personajes o que no te sabes nada de ellos y que te da igual que mueran que no. Y en esta parece que se establece un vínculo Hombre, emocional con el protagonista y parece que sí que te importa lo que les pase. Entonces siempre hay esa emoción de claro, morirá, no claro. morirá, a ver si sobrevive. Y normalmente en las películas tipo de terror modernas como las de slasher, el psicópata mata tal y te da exactamente igual que mate a uno que mate a otro, porque no se establece ese vínculo emocional con el protagonista. En este caso yo creo que sí, ¿no? Además, aquí te pone el vínculo emocional con el protagonista y el vínculo repulsivo con el antagonista, porque con el marido de la señora es totalmente repulsivo, son los dos personajes antagónicos de la película. Estás deseando que se lo lleven ya y se lo coman ya, y anda ya, y a ver si la palmas, tío, que menuda la que estáis dando. Yo creo que ahí Romero se adelantó su tiempo, ¿no? Porque es el que no colabora con nadie, el que va a su... Además es que es aterrador en la escena que salen todos de la casa y la cierra de golpe para que él se salve y encima que están luchando por él y están peleando por él, pues nada. El vacunajeta, el de ahora, ¿no? Sí, sí, sí. sí, se intenta aprovechar de la situación si puede, sí. Bueno, pasamos al tema listas. Rafa, Venga. tienes por ahí. Bueno, tienes dos listas, has dicho, ¿no? Sí, pero vamos, yo las comento rápido. Si queréis primero, ya que estamos con el subgénero de zombies, Vale, tírale. vamos con. A ver, son 10 títulos que no tienen por qué ser los mejores del cine de zombies. Es Son lo que, 10 digamos, títulos lo que tú crees destacados. que Claro, hay títulos de ahora, títulos más antiguos, títulos, digamos, menos contemporáneos y demás. Bien, mira, en el número 10 voy a poner una película francesa del 2009 que se llama La Horda. Una película que mezcla acción con el cine de zombies. Aquí plantea un equipo de policía que va a hacer una redada en un edificio abandonado a las afueras de París. Y cuando llegan allí, empieza la disputa con los delincuentes, que eran gente que traficaba con drogas. Hay una explosión fuerte en París y de repente empiezan a aparecer una horda de zombies allí alrededor del edificio y la película es un corre que te pillo dentro del edificio. Hay una persona que se contagia también y la película está muy bien. Es una película así, serie B, muy bien hecha, con buenos medios y que se deja ver. En el número 9, aquí ya salió uno de los tipos más delirantes del cine de terror, el maestro Lucio Fulci, que ya hablaremos luego de él, con una película que se llama Nueva York bajo el terror de los zombies, de 1979, un delirio de serie B con Oye, gore mezclado aquí. Rafa, esa película, tú que sabes más, ¿está orientada como una segunda parte o...? Voy, lo iba a decir. Ah, no. Sí, sí. Él lo Déjale. planteó. A ver, la planteó como un Zombie 2, ¿no? Como la segunda parte de Zombie de Romero, pero realmente no tiene nada que ver. La Algo había concibió leído. así, pero no tiene nada que ver. Aquí, Sí, aquí tenemos un la que se periodista que llama Zombie, ¿no? La que se llama Zombie, La que se ¿no? llama Zombie es
Zombie, que es la de Romero, pues esto supuestamente se estrenó en 1979 como Zombie 2, pero no tiene nada que ver. Y la película es un delirio, porque aquí tenemos un periodista que va con una doctora a una isla en la que hay una infección y hay zombies. Bueno, pues los zombies, es que me río, no me voy a recordar una película. Los zombies escapan de la isla y persiguen por el fondo del océano. Cruzan todo el océano Atlántico hasta llegar a Nueva York y hay una escena mítica en la que hay un zombie luchando con un tiburón en el fondo del mar. Alucinante, un delirio. La película es un delirio y además que es una película de estas bizarras de serie B. De serie B, Luego, totalmente, y además que es bizarra, que incluso un poco repugnante. La tengo que ver. Sí, además que es un poco repugnante. Luego en el número luego en el número 8, esta sí la hemos visto todo y yo creo que incluso los espectadores de Guerra Mundial Z del 2013 con Brad Pitt, que hace de un antiguo investigador de la ONU que se ve implicado en una epidemia que arrasa la humanidad a través de un virus, en la que todo el mundo se convierte en zombie, va la gente corriendo como si tuvieran rabia, ¿no? Hacia los demás, y la película es un corre que te pillo y además está francamente entretenida, está bien. Luego en el número 7... Ahí que dices tú, la escena esa que tienen en Jerusalén, que suben la muralla, es espectacular. La de Jerusalén, que saltan la muralla para saltar el helicóptero abajo como caen, y luego la parte final en el laboratorio está entretenida, está bien. Sí. En el número 7 he puesto Reanimator. No sé si la conocéis, de 1985, de Stuart Gordon. De Stuart Gordon, de ese científico loco jugando a ser una especie de Víctor Frankenstein, ¿no? A darle la vida en esa universidad de Nueva Inglaterra a los muertos. Y aquello se convierte en un delirio y tiene unas escenas muy buenas. Incluso que algunas escenas son graciosas, ¿no? Que te tienes que reír. También es serie B. Serie B total. Serie B total. En el 6 he puesto 28 días después y 28 semanas después, las dos películas de Danny Boyle. Lo mismo, un escape de un virus en el Reino Unido y la película es la supervivencia, ¿no? El virus de la rabia, pues desata esta infección brutal entre los ciudadanos y la película es un corre que te pillo. Y la segunda parte, que se llama 28 semanas después, ya dirigida por Juan Carlos Frenadillo, es lo mismo, pero aquí ya está ya aquí un poquito metido el tema del ejército, el ejército americano que llega a Londres y aquello, digamos, que aísla la infección de las personas que no están infectadas hasta que se escapa dentro de la zona de protección, y la película pues es lo mismo, prácticamente lo mismo, pero están las dos francamente bien. En el número 5 he querido poner una película coreana que está francamente bien, del 2016, que se llama Train to Busan, en la que tenemos también otra vez el virus, ya tenemos otro virus misterioso, pero esta vez en Corea, donde los supervivientes pues van a un tren, van a coger el tren y en el tren pues en la estación pues salta allí también la epidemia hasta que alguien entra dentro de uno de los vagones y la película se transcurre dentro del tren, pero está francamente bien hecha. Es una película muy buena y que le mantiene la atención toda la película. Eso en el 5. Luego en el 4 he puesto una película española que me parece magnífica, de 1974, de Jorge Grau, que se llama No profanar el sueño de los muertos, que fue en su época censurada, se fue censurada por el franquismo en 1974. Ya ves. Esta película se estrenó en 1975 en Japón porque no se pudo estrenar aquí en España. Está ambientada en el Reino Unido y también plantea otra vez una epidemia zombie, pero aquí, al contrario que las películas que he nombrado antes, aquí ya tenemos otra vez los zombies de Romero, el típico zombie que va despacito. Y es francamente espeluznante y está muy bien hecha. Yo lo recomiendo si no lo habéis visto. Hay una escena, una secuencia en un hospital que es magnífica. Es magnífica. Y luego en el número 3 he puesto El Día de los Muertos, también de Romero. Digamos que es la tercera película de la trilogía primera que hizo. Aquí tenemos ya a los científicos, los militares metidos en un búnker, huyendo de la epidemia zombie. En el número 2 he puesto Zombie y su remake, Amanecer de los Muertos, del 2004, que es magnífica. Un remake magnífico que hizo Zack Snyder. Sí. Y en el número 1 pues he puesto la que nos ocupa hoy por lo que supuso en el subgénero en cuanto el impacto que supuso tanto en el público como en el mundo del cine esta Noche de los Muertos Vivientes. Oye, más cortito no he podido. Sí. Pero bueno, voy a comentar también, ya ha salido antes, ¿no? The Walking Dead y Dead Set Muerte en Directo ya hemos hablado de ella antes, ¿no? O sea que no. Quería hablar, yo quería comentar una, a ver si os gusta. ¿Os gusta la versión? Porque realmente esta película de Romero, al parecer sí que está
basada en la novela famosa de Soy Leyenda, que tiene una versión de Will Smith que a mí no me gusta mucho, pero la versión anterior de Charlton Heston os gusta. Que eran como El zombies último hombre albinos. vivo. El último Sí, con hombre los vivo. albinos, ¿no? Esa, El último hombre vivo con los albinos. Sí, está bien, está bien. Está muy visto. Lo que chula. pasa, sí, lo que pasa es que no es una película de zombie al estilo Bueno, zombie, digamos. Es más bien distópico, más bien tenía un aire. Y un airecillo. yo por añadir alguna, me gusta mucho una en plan comedia de risa, mezcla Zombies comedia. Party. No, Zombies no, Party, ¿no? Ah. no, Zombies me Party gusta más la también, de ¿eh? Bienvenidos a Zombieland, que sale Ah, vale. Emma Watson, no, ¿cómo se llama? Emma Stone y Woody Woody Harrelson. Harrelson. Sí, esa, Sí, no divertida. está mal, pero me gusta más Zombies Party. La película británica me gusta más. No he oído hablar de ella, pero no la he visto. Está bien, ¿no? Sí, sí, Zombies Party está muy bien. También Lo que por pasa ahí, es que yo he querido ir por el lado, digamos, serio del género, ¿no? Claro, no del cachondeo, ¿no? claro. Y hay una friki de TV que también la vi no es hace mucho, hará 2 o 3 años, que se llama Orgullo y Prejuicio Zombie. No sé si la visteis basada. Sí, Joder, pero tío. a mí me parece un horror, vamos. Coger una película de época y meter los zombies allí. Claro, pues es divertidísima, ¿eh? Es súper divertida, os la recomiendo. Bueno, y la de Resident Evil, que bueno, Sí, sí, algo tiene. pero sí algo tiene, y sobre todo Mila Jovovich. La 1, porque las del resto. Ya. A mí se te olvidó comentar nuestra película de Zombies Patio, ¿no? Aparte de la que comentaste, Rec. Rec. Que Pero es que Rec está dentro de todo estos géneros de zombies, los zombies que corren tanto. 28 días después, Amanecer de los Muertos, todo este tipo de zombies. Sí, corren Rec no más. está mal. Pero es que claro, es que No profanar el sueño de los muertos es una película que tenéis que ver. Si no la habéis visto, de Jorge Grau, es buenísima. Y además que da bastante miedo, ¿eh? Tú tienes que ver la de Orgullo y Prejuicio Zombie, que ya es como te gusta. Y empecé a verla, a la media hora me fui, ya. Pero es que en ese caso van a sacar los Soprano zombies, ¿no? O algo de eso, ¿no? Ya al final, ¿eh? Bueno, siguiente lista. Tenías ahora una de cine de terror, ¿no? Esta es global. Cine de terror global, pero vuelvo a repetir lo mismo, no tiene por qué estar todas las que son. No, y A claro, que ver, son gustos colores también. pues, yo he pensado en 10 películas que son clásicos del Aquí cine, lo tienen incluso más algunas. difícil, ¿eh? Aquí lo tienen más Sí, difícil. es muy difícil, incluso, bueno, ya os comentaré luego, porque hay un bonus track en el que he dejado algunas también sin nombrar, que no están en estas 10. Muy bien. A ver, dispara. Bueno, mirad, en el número 10 nos vamos con una película de 1979 de un tal Stuart Rosenberg, director, entre otras, La leyenda del indomable y Brubaker. No sé si conocéis Brubaker. Sí, Con un tal Robert Redford. Es un peliculón. Vale. Pues de la corrupción de la cárcel, es buenísima. el señor Rosenberg hizo una maravilla que se llama Terror en Amityville, con Margot Kidder, la novia de Superman, Lois Lane, la novia de Superman clásico, y James Brolin, y Rod Steiger haciendo de cura, sobre la leyenda de la casa esa de Nueva York que se llama Amityville, en el que hubo una familia que compró la casa de segunda y todas las noches a las 3 de la mañana pues se despertaba el padre oyendo unas voces que decían desde el más allá que matara a la familia, hasta que al final mata a la familia. La película te va contando la leyenda de la casa. La casa existe. Después de esta familia fue al mes siguiente alquilada otra vez, volvió a ocurrir algo muy raro y desde entonces está como museo. Incluso he escuchado ya en algún que otro programa de misterio que los visitantes ni quieren entrar por el miedo que le tienen a la leyenda de la casa. No sé si lo habéis visto, pero es un cine de terror clásico, terror en Amityville. Luego en el 9, ya que hemos hablado del slasher, no voy a hablar de Viernes 13, que podría hacerlo, que luego lo comentaré, pero para mí la obra cumbre del slasher es La noche de Halloween del maestro John Carpenter. Con esa Jamie Lee Curtis jovencita en su primer papel, y esa historia de Michael Myers con Donald Pleasence haciendo el doctor que lo persigue, y un plano secuencia al principio de la película que es magnífico, que está considerado de los mejores planos secuencias, no de la historia del cine de terror, sino de la historia del cine, que es como sigue la cámara al niño hasta que llega a cometer el crimen que cometa Michael Myers.
Luego en el número 8, una película de 1982 de Sidney J. Furie, que Sergio sabrá quién es Sidney J. Furie. Si le digo Águila de Acero, seguramente sabe qué película es Águila de Acero, ¿verdad? Pues rodó una película, rodó una película que se llamaba El Ente, con una Bárbara Hershey extraordinaria. Yo creo que es uno de sus mejores papeles, en el que una señora con su familia, pues hace su vida normal en una casa y de repente empieza a tener convulsiones. Durante la película se va viendo, va al psiquiatra, va a los médicos, y realmente no son convulsiones, sino que hay un ente espiritual que la posee, la viola y vamos, la maltrata tremendo. Y la película tiene unas escenas súper impactantes. No sé si la habéis visto. No. El Ente, si no la habéis visto, verla, que merece mucho la pena. Y la lo bien que conozco está de oídas, sí, pero yo verla creo que no la he visto, pero de oídas. Pues es una película que es bastante impactante y es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Luego ya vamos con un clásico de los entre clásicos, ¿no? La profecía de Richard Donner de 1976. Buenísima. La puesta del 7. Demian. Gregory Peck, Lee Remick, la magnífica música de Jerry Goldsmith, la historia de Damien, ¿no? Ese niño que nace concebido por el diablo y ese padre que cuando se da cuenta intenta matarlo al final, pasa lo que pasa en esa iglesia, ese final antológico y luego la saga, ¿no? Yo tengo la saga entera y me parece que está muy bien. Está francamente bien la profecía. Las confundo siempre. Es que yo la tengo un poco olvidada esa película. ¿Tiene algo que ver con La semilla del diablo? La voy a nombrar luego. Va a ver, el tema que trata es parecido. Se parece. El tema del argumento es parecido, pero aquí tenemos a Damien. La diferencia es que aquí tenemos a Damien nacido y en La semilla del diablo, que luego lo comentaré, nace al final de la película. Vale. Los 3 seises. Exacto. Que por cierto, ya lo comentaré ahora, no se ve en la película. Luego, en el número 6, una de las grandes obras maestras del cine de terror de toda la historia, Al final de la escalera, de 1980, de Peter Merak, con un George C. Scott absolutamente genial. Esta ya la voy conociendo. Haciendo de ese escritor que tiene una tragedia al principio de la película en un accidente de tráfico y se va a vivir en una mansión. Y en esa mansión está el espíritu que se va viendo a lo largo de la película, se va conociendo el espíritu de un niño que está martirizado y tiene la película un ambiente opresivo en esa casa. Y unos primeros planos, y unos picados, y unos contrapicados, la película es genial. Y una secuencia, hay 2 secuencias, una de una pelota por un pasillo con una mecedora y luego una de una sesión de espiritismo que son absolutamente geniales. Al final de la escalera con George C. Scott, yo creo que su mejor papel junto con el de Patton. Para mí han sido sus 2 mejores papeles. Luego en el 5, aquí ya tenemos al gran Nosferatu de la historia del cine de terror, a Drácula. Pero no voy a elegir ni la versión de Murnau, ni la versión en blanco y negro de Bela Lugosi, ni la de Coppola. Voy a elegir la de 1979 de John Badham, director luego de películas como El Trono Azul. Aquí tenemos a Frank Langella, a Laurence Olivier haciendo de Van Helsing, a Kate Nelligan haciendo de Lucy, a Donald Pleasence como el doctor que atiende a Lucy. Me parece maravillosa la película, es genial, es un ambiente gótico, una fotografía. Es de 1979, una película, de John Badham. No la he visto. Pues es buenísima, además tiene un toque clásico, gótico, una fotografía y las escenas de Drácula, magníficas. Esa la hemos puesto en el 5, es que era muy complicado. Sí. Era muy complicado. En el 4 ya estamos con La semilla del diablo, una de los grandes hitos del cine de terror de Roman Polanski en 1968, como comenté antes. Se estrenó el mismo año que la película que nos ocupa hoy, La noche de los muertos vivientes, y yo creo que para mí es una de las grandes obras maestras de Roman Polanski, independientemente de que nos guste otro tipo de películas del pianista o alguna más, como las que tú decías antes, pero esta película es una película clave dentro de su filmografía. Tenemos a Mia Farrow, a John Cassavetes, esa pareja que va a ese edificio de Nueva York, y esa especie de contubernio de vecinos que hay allí, que empiezan a marearla a ella, que empiezan a hacer una serie de cosas, y realmente lo que están preparando es la llegada del anticristo. Ella se queda embarazada y al final hace como una especie de misa negra. Ella da a luz, incluso con la complicidad del marido de John Cassavetes, un magnífico John Cassavetes durante la película. Y al final de la película da a luz al final, ¿no? A lo que es el hijo del diablo, ¿no? Que no se le ve, pero se dan cuenta ya y te das cuenta tú de lo que ha dado a luz ella y tiene un final súper agrio, súper triste, vamos.
te deja listo el final de la película. Roman Polanski en su época, vamos, tremendo. Vamos por el número 3, ¿no? Por el número 3, pues la película que nos ocupa hoy. No la iba a poner en el 1, porque creo que hay dos películas que a mí me parecen mejores. Pues ya que vamos a decir, ¿no? De La Noche de los Muertos Vivientes, cómo rompió con los esquemas del cine de terror, lo que supuso, el impacto que supuso el tema de que unas personas se coman a otras, ¿no? Bueno, pues ya ahora estamos ya en el número 2. En el número 2, pues mi amigo, mi admirado Stanley Kubrick y ese resplandor, con ese Hotel Overlook, con ese Jack Nicholson como va perdiendo la cabeza, con esa Shelley Duvall, como, con esa voz muy mal doblada, con esa voz que le puso en el doblaje Verónica Forqué en el doblaje español. Y ese plano secuencia que volvemos otra vez a lo que decía antes, con La Noche de Halloween, tiene un plano secuencia del niño cuando va con la bicicleta, que es uno de los grandes planos secuencia de la historia del cine, cuando va con la bicicleta, cómo va la cámara detrás de él, hasta que aparecen las dos niñas, ¿no? Las dos niñas que vamos, increíble cómo se rodó eso y lo bien que está la película. La película es una obra maestra como un piano. Ya no solo del género de terror por sí solo, Sergio discrepa. La historia del cine, ¿no? La historia del cine es una obra maestra tremenda. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Incluso hay muchas discusiones que si tocó mucho la obra de Stephen King o no, pero la película es una obra maestra. Y en el número 1, pues tendría yo que poner ahí has visto lo que ha hecho La cochina de tu madre, ¿no? Yo tenía que poner El exorcista el número 1 por lo que supuso también como el director William Friedkin, como con el guionista, como adaptaron la novela de William Peter Blatty, que hace poco se cumplió 45 años de la novela, lo bien rodada que está, lo bien que está Linda Blair, lo que hay detrás de la película, era lo que tiene de misterio detrás en el rodaje, los planos que tiene, ese Max von Sydow haciendo del exorcista, el cura también, todo, cómo te cuenta al principio de la película, cómo ese diablo, digamos, se traslada de Mesopotamia cuando lo encuentran, cómo se traslada a esa niña, al cuerpo de esa niña, esa madre desesperada, los médicos que no saben qué hacer, qué decir. El exorcista es una película espeluznante que yo creo que los que no la hayan visto la tienen que ver si les gusta el cine de terror, y a los que no les gusta el cine de terror que la vean también. A mí vuelta a ver, no me creas que me entusiasma mucho. No, hombre, a mí si no eres un aficionado del género, para mí me parece una obra maestra. Yo hace años que no la veo, pero a mí en su momento me impactó, ¿eh? No, y la vuelves a ver otra vez y sigue impactando. Los primeros planos. Dime. Sí, dime. Porque me resulta como desagradable la niña. O sea, claro, toda la película. Es desagradable. Es que la escena esa cuando está poseída y entra el cura a la habitación claro, entra el cura con la madre y con el crucifijo se lo está metiendo en sus partes nobles la criatura diciendo: ¿has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Es tremendo. Es que la película es muy impactante. De hecho, en su época creo que fue prohibida y todo. Yo es que es de esas películas que me... O sea, que no sé explicarlo, que me desagradan tanto que... O sea, lo paso tan mal viéndolas que no me gusta, pero por lo mal que lo he pasado, ¿no? Por el más rato que estoy pasando viendo... Claro, es que la virtud del cine de terror es que el espectador lo pase mal y se meta en la historia. Si te estás riendo con lo que estás viendo o estás indiferente, es que no has conectado. Pero yo creo que estas películas, tanto La semilla del diablo como los Dráculas que hay, La noche de los muertos vivientes, El resplandor, La profecía, incluso, obviamente, El exorcista, son películas que consiguen que el espectador sienta pues eso, lo que busca el cine de terror en el espectador. Y luego un bonus track rápido que no he nombrado, por ejemplo, el expresionismo alemán con Murnau, con el Nosferatu de Murnau del año 20 y tanto en blanco y negro, ¿no? O El gabinete del doctor Caligari. Luego también el Giallo italiano, el movimiento italiano del cine de terror italiano con el slasher de Dario Argento, como Suspiria, el tema de la posesión demoníaca. Mario Bava, un maestro del cine de terror, con La máscara del demonio, por ejemplo, en blanco y negro, que es una obra maestra también. El fantaterror español, he nombrado antes a Jorge Grau, pero voy a nombrar aquí las películas de Polanski, esa de Hombre Lobo, que salía la cara sin pelo, otro plano rápido con un poco de pelo y luego transformado totalmente en Hombre Lobo. Y sobre todo las dos grandes películas para mí del cine de terror, que son de español, que son de Chicho Ibáñez Serrador, que son La Residencia y ¿Quién puede matar a un niño? ¿Quién puede matar a un niño? Es una película impresionante.
Y si Sergio lo quieres pasar, es esencial. Si lo quieres pasar mal con una película... Sí, la he visto recientemente, es espeluznante. Todavía hoy... Es espeluznante. Todavía, Luego también quería comentar así rápidamente el cine de la Hammer, la productora británica de los años 70, con las películas El Drácula, por ejemplo, que hicieron Peter Cushing y Christopher Lee, las películas de Terence Fisher, que fue un maestro también del cine de terror gótico de la Hammer. Obviamente las películas basadas en las novelas de Stephen King, que todos conocemos muchísimas, ¿no? Desde Carrie hasta El propio Resplandor, hasta El cementerio viviente, La niebla, una de las últimas que se hicieron, Misery, Los monstruos de la Universal, las grandes películas clásicas de los monstruos de la Universal, El hombre lobo, La momia, Drácula, El hombre invisible, todo, El fantasma de la ópera, son todos clásicos del cine. Hay mucho. Muchísimo. Y luego rápidamente los tres maestros que no son clásicos pero son contemporáneos, como John Carpenter, que a Sergio yo sé que le gusta mucho. Hablamos de La cosa, de Halloween, La niebla y tantas películas. Es que no pusiste mi película favorita de terror, que es La cosa. La cosa, pero que La cosa es una de las películas favoritas de John Carpenter. A mí me encanta esa película. También Wes Craven, que inventó ese personaje mítico, ¿no? Freddy Krueger, ¿no? Y David Cronenberg. A mí David Cronenberg me encanta, sobre todo las películas primeras que hizo de terror, Rabia, Vinieron de dentro de, y Cromosoma 3. Y ya por último, voy a nombrar del cine actual. Antes, fuera de micrófono, hablaba con Sergio para mí ya es un maestro del cine contemporáneo, el cine de terror, que es M. Night Shyamalan, el director de cine de terror hindú, que empezó con El sexto sentido, nos ha regalado maravillas, un montón de joyas como La visita, que comentaba yo con Sergio, la trilogía del antihéroe, ¿no? El protegido, Múltiple y Glass, o películas como Señales, Señales o El bosque, que son magníficas. Sí, tenía una de un ascensor que venía como el diablo, que venía a matar a aquellos que montaban en el ascensor con él. No sé si la visteis. Pero esa película para mí que no es de él, ¿eh? De No Shyamalan, no estoy seguro. No, ya me he puesto en duda, no estoy seguro. Y luego rápidamente nombrar a tres directores que son más de autor de hoy en día, que son Ari Aster, Jordan Peele y Robert Eggers, que han hecho cada uno. Cada uno ha hecho 2 películas. Ari Aster tenemos Hereditary sobre el tema de la posesión demoníaca en una familia, Midsommar sobre el tema de la secta religiosa relacionada con... Y luego Jordan Peele con 2 películas, una sobre el tema del racismo. Jordan Peele me gusta más. Déjame salir y Nosotros, que también está muy bien. Y Robert Eggers con una película que, aun siendo de hace... La bruja puede ser 2016-2017, está francamente bien, con Anya Taylor-Joy, ambientada en la Edad Media, el tema de la brujería, ¿no? Y todo lo que había en esa época con las brujas, y El Faro, que fue una de las últimas películas que hizo. Y luego aparte está el universo Warren de James Wan, con Insidious y todas estas películas que son para pasar el rato, pero que destacaría yo las del expediente Warren, de los Warren, que realmente fueron de monólogos, ¿eh? Y los casos que cuentan en las películas ocurrieron de verdad. Y Rafael, está, le da un repaso, yo creo que al cine de terror de toda la historia. Vamos. Está bien. ¿Y te gusta el cine moderno tipo slasher, tipo Sé lo que hicisteis el último verano, Skin y eso? Eso no te gusta mucho, ¿no? Eso no me sí, va mucho. Pero claro, pero como tenemos ahí a Halloween y Viernes 13, ya esto me parece un poquito más de lo mismo. Ya. A mí me parece que solo te faltó Alien, que también es una película que me fascina. Es que yo Alien la considero como una película. Alien tiene varias vertientes, ¿no? Sí, tiene como terror, ciencia ficción. Yo sí, claro, es que de cine de terror, de ciencia ficción hay unas cuantas, no solo Alien, pero es que yo Alien la encasillaría más de ciencia ficción, ¿no? Sí. Aunque bueno, la escena de ese alien que sale de la barriga en el comedor es espeluznante. Alien el octavo pasajero es una película de terror, evidentemente. Sí. Está claro. Yo sabía que ibas a nombrar a Ari Aster. Es que Ari Aster es muy bueno, tío. Es que Hereditary es una película muy buena. A mí me parece que es mejor Midsommar que Hereditary. No sé por qué. Hay muchas discusiones. Yo las pongo 50-50. Yo no me decantaría. Porque es que Toni Collette está espléndida en la película esa.
Toni Collette está espléndida en Hereditary. En fin. Y además que son directores que sus películas no tienen happy end, que eso es lo bueno de las películas estas, no tienen happy end y... Está claro, está claro. Y Jordan Peele me gusta bastante, me gusta pues, sobre todo la de Déjame salir. Sí. Déjame salir, muy buena. Y nosotros también, ¿eh? La de nosotros está bien, yo no la vi esa. Nosotros la he visto, pero es un poco... No está mal, pero yo creo que es un poco peor que la otra. Que la otra, ¿no? Déjame salir. Está basada en una teoría del comportamiento humano, la de nosotros. Yo no la he visto, pero me llama la atención porque la Déjame salir sí me gustó. Déjame salir muy buena. Es una gran película, me sorprendió mucho. Y a lo bien que está tratado el tema del racismo y de cómo la burguesía americana sigue tratando a los negros, ¿no? Totalmente. Y por el chico. Sí. No, y la escena que está buscando las llaves y las tiene ella, es acojonante. Le dice, pero no te las voy a dar. No, es acojonante esa escena. Bueno, pues hemos hecho un buen repaso de todo. Si queréis, hablamos ya de las escenas que nos han gustado. Volvemos otra vez a la Noche de los Muertos Vivientes y ya para ir cerrando las escenas que nos han gustado de la película, ¿no? Sí. Empieza tú, Sergio. No sé qué decir, pero bueno, sí, porque fue el primer zombie de la historia del cine, porque es una escena que me fascina los primeros 20 minutos sin prácticamente diálogo, por ese hermano que le dice, van a por ti, Bárbara, y porque es la primera vez que veíamos un zombie en el cine y su manera de comportarse, esa fuga, esa carrera que tiene con el zombie hasta que se encierra en la casa, me parece un extraordinario comienzo y de hecho que lo que me gusta es que no te expliquen nada, que ya te meten en la historia, te lanzan y si así empieza la película, pues imagínate cómo va a ser el resto. Esa manera de comenzar me parece la mejor escena y bueno, creo que están los análisis del cine de terror, ¿no? Van a por ti, Bárbara. Vale, Rafa, ¿cuál es la tuya? Bueno, yo me voy a quedar con los últimos 10 minutos que son geniales cuando entran los zombies en la casa y demás, pero la escena del sótano, yo en esa época que se viera que una menor hiciera lo que hace, esa madre que baja asustada y que ve cómo la hija se está comiendo allí al otro, ¿no? Y ve cómo va hacia ella, ¿no? Para cogerla y lo bien que está planificado y montado y esos primeros planos de la niña, ¿no? Cómo se acerca hacia su madre, me parece... Oye, esa escena, magistral. Ahora que me recuerdo que hablaste tú de esa escena, solo me pareció tan espeluznante, solo lo repetí una vez en el cine, que es cuando Zack Snyder repite en el remake del Amanecer de los Muertos, cuando nace el bebé, que es un zombie. Un bebé zombie. Es espeluznante también esa escena. Pero repugnante y te quedas alucinando, vamos. Te quedas alucinando. Es la misma sensación. Buen director, Zack Snyder también. Yo me quedaría con la última parte, digamos, tú dices los 10 últimos minutos, pues yo concretamente cuando le pegan el disparo, ¿no? Y un poco las escenas iniciales a ese disparo y tal, y cómo retrata y el final, que bueno, que hemos hablado durante el programa que puede deberse a dos circunstancias, ¿no? Que por el tema racial incluso o por la violencia. Además que me gusta mucho que también lo repitió en el remake, las imágenes icónicas es en blanco y negro cuando acaba la película y te van poniendo imágenes que es como la continuación de esos hombres que han matado ahí ese ejército. Bueno, está muy bien. Da la sensación de que es como lo retrataría la prensa, ¿no? Sí. La imagen que salía en el periódico al día siguiente. O la televisión o lo que sea, ¿no? Sí. También. Bueno, pues hemos hablado largo y tendido en un día con muchos problemas técnicos. Yo creo que los problemas técnicos vienen por el programa. Es un programa durito con cine de terror y el terror técnico. La radiación. Bueno, radiación pues, wifi. No tenemos pensada película, ¿no? Para la próxima. Me parece que no. Bueno, ya veremos a ver. Aún no. Pero bueno, en ello estamos. Se lo dejamos claro a la audiencia.
Bueno, pues nada, un placer como siempre y nos volvemos a citar dentro de 15 días con otra película clásico inmortal. Nos vemos. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta 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 luego. 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 Chao.